Bueno, el día de ayer, como estuvieron observando, hicimos un reconocimiento, ¿no?, a lo que fue Colo-Colo de 1973, un hito deportivo muy importante en la historia del Cacique que cumple esta semana 100 años de vida. Para el día de hoy dejamos un día especial, un día icónico, como lo fue el día que levantaron la Copa Libertadores de América en 1991. Por lo mismo, ya están presentes tres tremendos invitados, al cual vamos a ir por orden. Ya tranquilo, piano, piano. Uno ya es compañero de nosotros, ya está habituado al estudio, pero también fue parte de ese equipo, Marcelo Ramírez, el Rambo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, pues encantado de estar acá con ustedes. Feliz. Nuevamente, ¿eh? Nuevamente, una vez más. ¿Te quedaste a dormir acá o...? ¿Sí? Hice la gran jarita, que llego acá a las 8 de la mañana. ¿Sí? Ah, también te pones celoso. Disputar este año el trabajador del Quería ser el año. único que hace la dualidad. Sí, no, quiere venir a abrir conmigo. Bueno, está bien, está bien. Tenemos también vía telemática a Leonel Herrera, también parte de ese equipo de 1991. Leonel, agradecerte por tu tiempo acá con nosotros en Pelota Parada. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, un gusto. Lamentablemente por temas de trabajo no puedo estar ahí presente porque me encantaría compartir un rato de set con mi partner de la vida, con Marcelo, que le mando un gran abrazo a la distancia. Sí, pues bueno, vamos a estar Ahí está conversando Gonzalo, también lo veo. Está Gonzalo, está Carlos Villanueva, está la Caro Fernández y también está Ignacio Pérez Tuesta, autor del libro Hombres de Blanco, sobre el detalle de aquel título tan importante, además de ser director de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de la América. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, bueno, muchas gracias y un honor estar acá en este programa y además con Marcelo, con Leo, que también nos conocemos hace algunos años. Sí, bastante que se conocen, ¿no? Y quiero comenzar contigo, Leonel, a la distancia, porque en una semana muy especial para Colo-Colo, lamentablemente se han hablado quizás otros tópicos, pero qué importante lo que pudieron lograr, digo ustedes, en ese año, levantar la Copa Libertadores de América, un equipo muy potente, muy sólido, principalmente local. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos? Sin duda, los mejores recuerdos. Y es increíble, pero han pasado 34 años Sí. y la gente en la calle te lo hace ver como si fue la semana pasada. Los recuerdos que se le vienen a la mente, a las familias. Muchos se emocionan porque ya sus papás, sus tíos ya no están, ¿verdad? Y dicen que ha sido el día más feliz de su vida. Y qué lindo que a través del deporte, de una actividad que convoca a tanta gente, llegar a tantas familias y generar eso. Entonces, nosotros somos privilegiados de haber sido parte de ese grupo maravilloso, ni hablar futbolísticamente, pero sobre todo destacarlo como persona. Nunca en la vida me tocó a mí tener otro grupo como aquel, y tanto es así que hasta el día de hoy estamos prácticamente todos los días conectados en el WhatsApp, preguntando cómo estamos, cómo nos sentimos. Cuando alguno tiene un problema, siempre los demás apoyando, y eso sin duda que se valora mucho. Eso sí que es clave, Marce, la unión del grupo, del equipo, ¿no? Del plantel, cuerpo técnico, que hay un grato ambiente laboral, porque no siempre se da eso y generalmente los equipos exitosos lo logran a través de aquello. Y es básico, o sea, las grandes gestas siempre hay detrás un montón de cosas. Yo creo que esto se inició, y no me canso de decirlo porque siempre es poco reconocido, que la base de todo lo que fue ese Colo-Colo 91 fue Arturo Salá, que fue el gestor de ese grupo humano, del elegir jugadores que fueran no solo buenos futbolísticamente, sino que también fueran gente, buenos profesionales, buenos seres humanos. Y esa base que él hizo fue la que después agarra Mirko, que Mirko con su sello futbolístico, ¿verdad?, con su puesta en escena, que era un fútbol agresivo, un fútbol turista para ese tiempo. Siempre lo digo, Bielsa se fijó mucho en él, sí, en su manera de jugar en ese tiempo cuando Colo-Colo jugaba con Newell's. Sacó mucho del planteamiento de Mirko, en la manera de jugar, en el libro, los dos stoppers, lo agresivo que era, la puesta en escena era espectacular de Mirko. Y se dio todo, un buen grupo humano, formado por un gran técnico como era Arturo Salá, y después que llegara este técnico desde Croacia, campeón del mundo juvenil, a poner su sello, y un grupo que estaba dispuesto a morir por él porque creíamos en él. Al principio fue una relación un poco difícil porque un técnico europeo siempre tiene otra manera de relacionarse con los jugadores, pero una vez que fuimos entendiendo su manera de ser, lo que él quería que jugara el equipo, cómo quería que jugara el equipo, nos ganó a todos, y como bien decía el Leo, hasta el día de hoy mantenemos un chat de ese grupo
Y cada vez que alguno tiene un problema, está todo el grupo ahí para ayudarlo en lo que sea, ¿verdad? Donde está Mirko, donde están todos los jugadores y gente del cuerpo técnico. Qué increíble, de verdad que siga por lo menos esa unión. Ahora, Nacho, te quiero consultar a ti. Tienes un libro muy interesante sobre aquello y te quería consultar, viendo lo que dice Marcelo, un técnico europeo, ni siquiera un técnico argentino, de algún país limítrofe con nosotros, un técnico con mucha distancia que generalmente en Chile no les va bien. ¿Y a qué le podrías atribuir tú quizás el éxito que tuvo ese Colo-Colo en el cuerpo técnico, en los jugadores, en todo lo que rodea para poder lograr la Copa Libertadores? Me tomo lo que dice Marcelo porque yo cuando empecé a hacer el libro de investigación, de hecho el libro es del 2006, lo empecé a trabajar en el 2005. Increíblemente no se había hecho nada con Colo-Colo 91, no había ni un libro. Hoy día hay muchos libros, felizmente hay mucha literatura deportiva, documentales, reportajes. Y me llamaba la atención que el único título que tenía Chile en ese momento no estaba en la Copa América, el título de la U, no había nada. Y no había un interés mayor por profundizar en eso. A mí me interesó averiguar por qué. Porque los goles los sabíamos de memoria, no era un libro para contar el relato de la campaña, sino meterme en el camarín, en las concentraciones. Y en las primeras entrevistas me di cuenta que el tema había empezado en el 86 cuando llega Arturo. Y de hecho hago un primer capítulo que no lo tenía considerado, que era quizás la primera revolución, porque hoy día uno no se acuerda, y los muchachos se van a acordar mejor. Arturo Salá era un técnico muy joven. Fue muy rupturista que llegara Arturo Salá, que era además identificado con la U. Sí, entonces esa fue una primera como ruptura, con muchos problemas, resultó, y efectivamente todos los jugadores, todos, me hacían hincapié en lo importante que había sido Arturo Salá para formarlos como profesionales, formarlos como humanos, que eso siempre suena como frase hecha, ¿no? Pero importante, porque quizás sin esa formación, este grupo de jugadores no hubiesen aguantado que llegara un técnico que usaba palabras que no eran muy acordes al castellano, y les decía, no sé, pues, ustedes se acuerdan, niño tonto, o cómo haces eso, porque Caca no se sabía. chancho, caca de chancho era su mayor. Caca de chancho, ¿qué haces, caca de chancho? Pero no por enojarte te da risa. Sí, pero no por insultarlo, sino porque estaba recién adaptando el idioma. Claro. Otros jugadores no te aguantan eso. Y eso es mérito de Salá. O sea, yo creo que no se entiende quizás la Copa Libertadores, no se entiende el grupo aguantando un técnico como Josic sin Salante. Entonces, cuando se habla tanto de los procesos y están tan denostados hoy día, yo creo que el ejemplo usted es el mayor ejemplo. Claro, después llega Mirko y transforma futbolísticamente el equipo, hace locuras como poner a Rubén Espinosa de número 10. De lateral derecho, yo no sé si es la historia un jugador que haya pasado de lateral derecho número 10 y en menos de un año sea campeón. Entonces hay una serie de situaciones que yo creo que son concatenadas, no una es responsable, sino que hay un todo que duró 6 años, 7 años. Sí, y otra cosa que también hay que destacar es que, así como se habla de los jugadores, del cuerpo técnico, también fue muy importante la dirigencia de ese tiempo, ¿no? Que después se vio ensuciada por la quiebra y por todo, pero en ese momento yo era parte del plantel del año 86 cuando llega Peter Dragicevic, y el tipo tenía un liderazgo, era de los que te golpeaba la mesa, entraba al camarín nuestro, que ya era un camarín potente, y todos guardaban silencio cuando lo hablaba. De mucho respeto, porque el tipo golpeaba la mesa. Y él es el que trae a Salá, y la primera etapa de Salá fue muy difícil. Yo no me tocó ver técnicos que lo pasaban tan mal dirigiendo. Tenían que salir por el otro lado del Estadio Nacional, fue muy cuestionado en un comienzo. Sin embargo, ese equipo termina siendo campeón porque Peter lo sostiene hasta el final. Y después ya cuando se empieza a sonar Salá en la selección, él trae a Mirko Josic a las divisiones menores, ¿verdad? A trabajar en las divisiones menores, pensando ya que cuando se fuera Salá, asumiera Mirko. Entonces también hay todo un proceso, como dicen siempre, todas las patitas tienen que estar ok, ¿verdad? En la parte dirigencial también es un muy buen trabajo en ese tiempo. Contrató bien al técnico, a los jugadores, y los sostuvo. Los sostuvo en momentos difíciles, porque en el fútbol uno sabe, los comienzos a veces son difíciles. El arranque con Salá fue muy conflictivo, no me tocó ver otra historia parecida a la de él. Sin embargo, Peter lo sostuvo hasta el final y esa fue la base. Y como bien decías tú, Nacho, todos los jugadores de ese plantel concordamos en que la base venía de Salá. Incluso en mi programa del legado que tengo entrevista, que me toca hablar con Daniel Morón, yo le pregunto a él si él sabía que después, que cuando viene la recopa, ¿no? Y si iba a salir en los penales. Y él me dice que no sabía, pero él
teníamos tan impregnado que lo que importaba no era quién brillara más o menos, sino que el equipo ganara. Y eso lo sentíamos todos. El que iba al banco sabía que era por el bien del equipo y que si el Mirko tomaba esas decisiones te podía gustar o no, pero la tenías que aceptar porque sabías que el tipo estaba haciendo lo que él pensaba correcto. Y además que uno cree, y eso lo sabe muy bien Carlos y Jarita, que el técnico te convence. Si el técnico te hace ganar, te gana. Sí. Y te gana en el sentido de que vayas a estar con él. Y eso nos pasó a nosotros. Con el tipo ganábamos, así que le creíamos a muerte. Oye, Marce, muy bien, muy bien tus intervenciones. Se ve que tienes potencial ahí. Le va a ir bien en la televisión. Le va a ir bien en la televisión. Lo único que te veo muy poco escotado. No, ya no. Más a la noche lo tiene permitido. Eso para después de las 8. Sí, después de las 20 horas. Otro horario, por lo menos, otro horario. Bueno, está bien, este tipo de intervenciones denota, digamos, como lo que están hablando recién de la confianza y con el que se tienen entre ustedes. Éramos compañeros de habitación. Toda la Copa Libertadores fuimos compañeros de habitación en el 91. O sea, secretos se conocen. Demasiado. Las cosas ¿Cuál es el mejor secreto de los.? No. Las cosas que decía este muchacho. Y el tuya. Leo cuenta que te hacía bajar el volumen de la tele. Hasta que apagáis la tele. No, lo mañoso que era. Terrible. A ver, ¿cómo qué? No, lo mañoso que era. A las 10 de la noche ya quería que estuviese todo en silencio, no me dejaba ver tele, me veía que bajara el volumen, ya no escuchaba. Y en la mañana también, a primera hora ya estaba arriba. No, insoportable. Yo lo soportaba nomás. Un diurno. Leonel, ayer tuvimos la posibilidad de hablar acerca de Colo-Colo 73 y creo que en esto siempre es importante también revisar un poquito la historia de los equipos. Recién hacían mención a los Arturo Sala antes de la consecución de la Copa del 91. ¿Cómo fue crecer con ese relato, digamos, de una Copa que fue truncada hacia el final, con todo lo que se sabe, digamos, de los arbitrajes bastante polémicos en ese entonces, y conseguirla, a su vez, el 91, como una especie de redención, ¿no? Sí, bueno, para mí es una historia bastante particular, porque imagínate, a mi papá le tocó vivir todo ese proceso del 73, donde para mucha gente dicen que es el mejor equipo en la historia de Colo-Colo, y estuvieron tan cerca de haber ganado esa final frente a Independiente, que por razones externas a la cancha no lo pudieron lograr. Y yo creciendo con todos los compañeros de mi viejo, incluso después, cuando a mí Arturo me sube al primer equipo, varios de los que eran mis compañeros en un momento habían sido también compañeros de mi papá, y yo les decía tío. Y de un momento a otro me tocó estar al lado de ellos compartiendo, viviendo todo el proceso de lo que significó llegar a jugar esa Copa Libertadores, a ir pasando etapas, a vivir tan de cerca lo que significaba en esos tiempos, además, jugar una Copa en estadios tan complejos, ¿verdad? Como el Centenario, como la Bombonera, y ver el grupo tan fuerte en todo sentido, y tal como decía Marcelo, ahí no importaba quién jugaba o quién no jugaba, todos remábamos para el mismo lado. De repente nosotros, los que teníamos menos oportunidad de jugar la Libertadores, estábamos participando ya sea en Copa Chile o en el mismo torneo nacional, lo que hacía que estuviésemos todos en forma para en el momento que nos requirieran poder estar a la altura. Y Marcelo, también ayer consultaba, porque finalmente son tantos los hitos dentro de la historia de un club, sobre todo en la historia centenaria, como lo que está sucediendo con Colo-Colo ya, anotando su cumpleaños número 100. Claramente este es el hito quizás para muchos hinchas mayor dentro de la historia. ¿Te parece que merece estar en ese sitial? Sin duda, sin duda. Yo creo que es solo comparable y en un poquito menor porque a lo que fue la Copa América, ¿verdad? Porque fue el primer campeonato internacional. Todas las generaciones nuestras para atrás crecíamos con que siempre la Copa se mide y no se toca, que llegaba a la final y la perdía, la había perdido Católica, la había perdido Colo-Colo, Cobreloa 2 veces. Llegábamos hasta ahí y no la podíamos ganar. Entonces siempre existía como esa, ¿por qué? ¿Por qué no la podemos ganar? ¿Por qué? ¿Por qué siempre nos pasa algo? Entonces poder romper ese maleficio en el Monumental, la cancha llena, eliminando a un Nacional de Uruguay, a un Boca de Argentina, equipos tan históricamente potentes,
yo creo que lo posiciona en el hito más importante del club, sin Y duda. mentalmente, ¿cómo se sacaron toda esa carga, Marcelo? Yo creo que ahí el grupo era muy fuerte, los líderes que teníamos eran muy potentes, un Lizardo Garrido, un Daniel Morón, un polaco Dabrowski y fundamentalmente también Mirko. Mirko en las charlas él jamás tú lo veías tener un miedo porque estábamos jugando la Bombonera. No sé si se acuerdan, Leo, que su frase típica para la Bombonera era me voy a comer bombonera. Entonces, no era eso que sentía uno, no, estamos en la Bombonera, aquí uno sale a jugar y se mueve el piso. Me voy a comer bombonera, vamos a jugar y vamos a... Era un mensaje como tan limpio, relajado y a espontáneo. ganar, y hagan lo que saben hacer y vamos a ganar. Y el equipo salía así, ¿No? sacaba ¿Te acuerdas, resultados, Marce, que esa noche ahí en la Bombonera fue terrible? Desde que salimos del estadio, que la policía nos llevó por otro lado, pues quedaron en Pana justo frente a la entrada de la hinchada, la número 12 se llama la de Boca. Después, cuando íbamos a bajarnos, nos amenazaban con pistolas. En la banca nos tiraban orina. Los típicos errores de todo Copa lo que te Libertadores. puedas imaginar pasaba. Errores. De visita. El bus, en vez de ir por el camino normal, se equivocó y se fue por la barra de Boca. Claro. Y ahí queda en Pana. Mira qué casualidad. Ahí lo que era ese bus, cómo se movía. Terrible. Una Pero bueno, coctelera. ese equipo era muy fuerte mentalmente y espiritualmente. Y yo creo que eso hizo marcar la diferencia y ganar esa final de manera holgada. Yo creo que la final, y Leo debe coincidir conmigo, la final fue contra Boca, porque ese era el rival a vencer. Ese equipo de Boca se había preparado ese año para salir campeón. Tenía jugadores como La Torre, como Batistuta, el Mono Navarro Montoya. Estaba armado, está considerado uno de los mejores Boca en la historia. Sin embargo, Colo-Colo lo elimina de manera espectacular. Entonces, lo que me decías tú, yo creo que el hito más importante sin duda del club. Y perdón que me alargue, pero a mí me tocó jugar con el papá del Leo. No me decía tío en todo caso, ¿no? Pero fue muy lindo vivir lo que él sintió, porque el año anterior nosotros habíamos vivido en Concepción juntos, en el mismo departamento, porque nos fuimos a préstamo, yo a Naval, el Leo a Conce. Entonces tuvimos ese año y cuando volvemos de nuestros préstamos... Pero no cuentes detalles, no cuentes detalles. Tú perdiste en la encuesta final, acuérdate. En el cómputo final. Y cuando volvemos, hacemos habitación y bueno, y le toca entrar en el partido final, hacer un gol en la final, quedar en la historia, sabiendo que su papá está en la... Mira, yo me acuerdo y se me eriza la piel, te juro. Porque me imagino lo que debe haber sentido este animal, sabiendo que entraba, hacía un gol en la final de la Libertadores, algo tan anhelado. El papá que la había perdido hace algunos años atrás, en la tribuna, era muy potente, muy emocionante. Me imagino que hasta el día de hoy eso debe ser un recuerdo imborrable para los Herrera. Lindas historias que se tejen a nivel familiar y a nivel futbolístico. Sí, para completar también ese relato, Ignacio, respecto al libro, tú dices, claro, había que escudriñar un poquito en las razones. ¿Cuáles fueron quizás, si tuvieras que enumerar las 3 razones? Más allá, ya sabemos una, digamos, lo de Arturo Salá, que eso ya lo resaltaron todos. ¿Cuáles serían otras 2, por ejemplo? No, Mirko, Mirko es fundamental. Así como no sé si Mirko en otro plantel hubiese podido lograr la Copa si no hubiese estado Salá, quizás Arturo Salá tampoco la ganaba. Exacto. De hecho, venían de quedar eliminados en segunda fase siempre, Sí. los 3 años anteriores, y yo creo que algo súper fundamental, que de hecho me lo comentaron todos, el año anterior, la Copa Libertadores del 90, ustedes quedan eliminados con Vasco de Gama en un partido Increíble. habían empatado con Brasil, iban ganando 3-1, 3-2, y le hacen el empate en el minuto 90 en un error ahí entre Morón, Rubén Espinosa, hacen una salida. Y se van a penal y pierde. Y Rubén Espinosa pierde el penal, el último. Y fíjate que después Rubén Espinosa es súper importante en la Libertadores 8 meses después, el 91. Entonces yo creo que esa capacidad también de levantarse, porque cualquier otro equipo queda en el suelo. Y yo me acuerdo que incluso, como además me tocó revisar toda la prensa de la época, cuando llega Mirko y después como que toda la prensa decía, no, los jugadores ya están viejos, Ormeño, Dabrowski, trataban de viejo, porque como que ya ese plantel estaba terminado. Y mira, 8 meses después ganan la Libertadores. Entonces yo creo que esa capacidad de levantarse y el partido más difícil,
¿sí o no? Que es el de ustedes contra Universitario, en la misma segunda fase. Es decir, como que tenían un tema casi como un karma con la segunda fase, donde ese partido donde el Loro Morón ataja esa pelota. Increíble. Que todavía está la duda que muchos dicen que parece que entró. Porque No entró, la saca. La saca la sujeta en la línea, porque eso podría ser a la FIFA. No había VAR además. Y eso ya fue no fue gol. Historia. Porque si ese era gol, iban a penales y empezaba el fantasma del año pasado. O sea, son esos detalles que yo creo que lo hacen súper importante. Bueno, y muchos coinciden en que ese partido, de que vamos a penales, nosotros estábamos con el Leo, no sé si el Leo se acuerda, pero estábamos en mi habitación en el departamento de Concepción viendo el partido. Y Colo-Colo va a penales. el 90 ya. El 90, el año anterior, estábamos viendo esa definición a penales y nos mirábamos con y decíamos, ¿y ahora cómo se levanta? Porque cancha llena en el Nacional, no sé, 70.000, 80.000 personas. Colo-Colo tenía todo para avanzar. Un error en los minutos finales, pum, los lleva a penales y quedan eliminados. O sea, era una tragedia nacional. ¿Cómo se van a levantar? Nos mirábamos con y al otro año estábamos dando la vuelta olímpica. Son esas cosas. Bueno, y la mayoría de los que estuvo ese día en la eliminación dicen que eso fue muy potente para ellos. Y que eso los cargó y les dio la experiencia necesaria para la Copa siguiente. ¿Ah? Lo hizo más fuerte todavía. Claro, a otros los desarma. Sí. A ese grupo le dio más fuerza. Oye, en ese momento que ustedes estaban en Concepción viendo esa final, ¿tú creías en algún momento que el año siguiente ibas a estar disputando la final y levantando la copa? Porque igual uno cuando te mandan a préstamo, uno siendo joven, uno igual se siente como lejos. Es como que uno tiene el objetivo, uno no deja de soñar de estar ahí con el primer equipo, con Colo-Colo en ese momento, pero ¿se imaginaban estando ahí y siendo partícipes de poder ser los campeones de la Copa Libertadores en ese momento, el año siguiente? Se hacía difícil pensar eso. Bueno, el Leo ese año termina clasificando a Copa Libertadores con Concepción. Yo había hecho una muy buena campaña. Teníamos la ilusión, los dos éramos de proyección y sabíamos que íbamos a volver a Colo-Colo a pelear un puesto. De hecho, a eso habíamos ido a jugar en estos clubes. Pero no te imaginabas que podía el otro año, después de esa derrota, por eso yo te decía, nos mirábamos con el Leo y decíamos, ¿y cómo se va a levantar este equipo? Bueno, de hecho ese equipo se levanta y termina siendo campeón ese año, ¿verdad? Y eso lo clasifica para el 91. Sí. No sé si te acuerdas, Leo, ¿no? Sí, ¿no? Y sabes lo otro lindo, Carlos, que nosotros nos criamos en el club. Siempre tuvimos desde muy chicos esa identidad con Colo-Colo. Sentir la presión también desde las cadetes que te decían que tú tenías que ser ganador, que era el equipo más importante del país. Luego cuando ya empezamos a jugar en el primer equipo, siempre con estadios llenos, por lo tanto no era tan difícil a lo mejor como un jugador que llega de afuera a incorporarse a un plantel con lo que significa vestir la camiseta del cuadro albo, ¿verdad? Nosotros ya eso lo teníamos internalizado, pero obviamente nadie puede proyectar al inicio de temporada que se va a llegar tan lejos. O sea, y claramente, sobre todo en Copa Libertadores, donde cada fase, cada ida y vuelta son muy complicados, tú te vas haciendo fuerte a medida que vas pasando de ronda. Don Leonel, hace un rato lo comentaba, bueno, se conocen hace mucho tiempo, compañero de habitación con Marcelo. Cuidado con lo que queda preguntar, no, voy bien. ¿Alguna cámara en especial? No, para nada, nada especial. Cosas que yo conviví también muchísimo con referentes también en la selección, pero no, cosas que no se pueden contar, está claro. Pero no, ¿cómo era convivir marca el gol? 20 años tenía, ¿no? Era muy joven en esa época. ¿Cómo era convivir en un vestuario con referentes tan grandes? Hoy día, obviamente, el jugador joven, hoy día, en esta época, es distinto, pero antes se le trataba de una forma muy, muy diferente, ¿no? Hola, Gonzalo. Sí, claro. Yo iba a cumplir 20 años. 20 años. Sí, pero había un respeto increíble hacia los referentes, hacia los jugadores mayores. Y también yo, a pesar de lo que contaba al comienzo del programa, que me crié con ellos, que era habitual que yo fuera a su casa o ellos a la mía, cuando a mí me integran al primer equipo, igual me hicieron sentir esa diferencia, desde el utilero hasta el jugador más grande, en el sentido de que en invierno no te pasaban un cortavientos si es que hacía frío o estaba lloviendo.
y los coperos grandes te pedían que le llevara el agua, los zapatos, y uno tenía que hacerlo. Y sin duda que eso marcaba una diferencia, un respeto que a la larga te servía mucho, porque también tú a ellos los tenías, la voz de ellos pesaba mucho, su experiencia, lo que nos podían transmitir a los más jóvenes, y eso pesaba a la hora de tomar decisiones, de pararte frente a tus compañeros, frente a los rivales. Y te daban además mucha seguridad porque había una calidad futbolística en cada uno de ellos, donde además a varios los pilló en el pic de rendimiento de su carrera. Entonces tú tenías que estar a la altura y además defendiendo una camiseta que sin duda uno la tenía o la tiene impregnada, ¿verdad?, en la piel. Yo desde que tengo uso de razón me acuerdo de acompañar a mi papá a los entrenamientos, de repente en las giras me metían ahí, yo era cabro chico y viajaba con el grupo. Entonces me tocó vivir situaciones que cualquier otro niño lo hubiese deseado vivir. Imagínate después tener la oportunidad también de defender el club en la cancha y en instancias tan importantes. No, totalmente. Sin duda el hito deportivo más importante, más atractivo de este centenario de Colo-Colo. Le quiero agradecer a los tres por la participación. Ignacio Pérez Tuesta, autor del libro Hombres de Blanco, todavía a la venta para que la gente lo pueda buscar, ¿o no? Queda en una librería. Ah, ya. Truman Librero en Apumanque. Para que lo busquen ahí. Y el próximo mes me voy a Croacia a encerrarme con Mirko Josic a hacer su biografía. Qué buena. Así que qué buena. biografía autorizada Oye, por él. y además Ignacio comienza su libro conmigo, ¿ah? Sí. Así que muy agradecido también por eso, Ignacio, siempre me acuerdo. Gran Me voy a cobrar derecho el Leo, sí. Está bien, tiene que ganar también. Pues, tiene que ganar. ¿Estabas Crespo allí cuando inicia? Sí, estaba Crespo. Ah, con tus rulos, ¿qué pasa? Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10, Mariana. Mientras cuenta todavía Marcelo Ramírez, agradecerte también por estar acá nuevamente. Estaba esperando para vengarte. Y creo que se guardó varias, Leonel Herrera, agradecerte también por tu tiempo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y éxito, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hay tres nombres muy ligados a la historia de Colo-Colo 1991, campeón de la Copa Libertadores.